Muy bien, padre. Ya son las 6. No sé si gusta, podemos empezar. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Nos da mucho gusto estar otra vez con el padre Octavio. Gracias. Padre, tenemos, antes de empezar, tenemos una pregunta, entonces no sé si podemos ir primero con las preguntas y luego Sí, ya pasamos a lo demás. claro, claro, Bueno, claro tenemos que una sí. pregunta de la Güera de Guadalajara. Muy bien. Dice, una pregunta para el padre Octavio para el siguiente programa. En el tema de los constructores de la paz, nos habló de la desilusión y del reto de lo valioso por vivir en la verdad y nos dijo que no siempre las personas quieren enterarse de la verdad para no salir de su comodidad. Mi pregunta es, si puede haber personas que tienen alguna dificultad en su estructura mental o en su estabilidad emocional para soportar la verdad o realmente solo es por comodidad. Sí, en realidad, no es la expresión, no es solo por comodidad, ¿verdad? Sino por insoportable. Entonces, claro, sí, si se entendió que era por comodidad, bueno, pues ahorita tenemos la ocasión Para... para aclarar. Decía en su momento, si no me equivoco, si no me recuerdo mal, que hay gente que dice, prefiero no saber al dolor que me va a producir. Entonces, no es tanto comodidad, sino lo insoportable del dolor. Y esto es importante para responder a la otra cuestión. Bueno, primero resulta de que no es solo por comodidad, sino porque en muchas ocasiones el precio de la verdad es un precio doloroso. O sea, no es un precio cualquiera, no es un precio económico, es un precio doloroso. Y aquí es donde la opción, ¿verdad? Es una decisión, ¿sí? Veo la verdad aunque se me parte el alma, ¿verdad? Y ese es el precio, o no, que no se me parte el alma, es decir, no aguantaría eso y entonces, ¿sí? Y esto es entonces lo que bloquearía, y porque la otra parte de la pregunta es, ¿sí? ¿Es solo por comodidad o porque hay algo aquí en la cabeza, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro cerebro procesa datos en base a la sobrevivencia como prioridad. ¿Sí? Y luego, en base al entender objetivamente las cosas, esta cuestión es importante, pero si yo estoy en peligro o mi vida está en peligro, la prioridad la tiene la vida, ¿sí? Ujú. Se dice en términos así distintos, ¿no? Al cerebro le interesa más nuestra sobrevivencia que entender. Es decir, nuestro cerebro forma parte de la vida, ¿sí? Porque si yo me muero, también se muere mi cerebro, ¿verdad? Entonces, pues es muy listo el cerebro y dice, pues no, espérate, primero te protejo. Pero resulta de que a veces ese peligro es emocional, o sea, uno teme, aunque no haya peligro real. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de entender algo, tenemos un cierto tipo de procedimiento cognitivo. Trato de conocer esto. Si yo me veo en peligro, yo dejo ese proceso cognitivo y asumo otro proceso cognitivo distinto que es a ver cómo me salvo, ¿sí? Y de una manera así rapidísima. Algunos antes entendían que el sufrimiento y el miedo bloqueaban la cognición, ¿sí? Es decir, impedían la cognición. Bueno, es un poquito más exacto decir que se abandona un proceso cognitivo, se abandona un proceso mental porque es más importante otro proceso mental que la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si en términos técnicos se dice que muchas veces una persona problemática tiene como equivocado el programa, ¿sí? Es decir, el cerebro está bien desde el punto de vista biológico, ¿verdad? El software, es decir, el disco duro está bien en términos mecánicos, pero el programa que se le instaló es el incorrecto, ¿sí? Entonces, en este sentido, es así. Y si quiero simplificar mucho, ¿no? El programa mental de un niño es de sobrevivencia, ¿m? Y lo va a aparecer de alguna manera en la bienaventuranza de hoy, ¿sí? O sea, en el programa cerebral del niño pequeño es, si yo necesito esto, me lo tienen que dar los otros, ¿sí? Ahora imagínate cuando ese niñote tiene 40 años y sigue pensando igual, ¿sí? Tiene el programa Equivocado. fuera de onda. Y es lo que llamamos pensamiento narcisista, ¿sí?
Entonces, no es que lo podamos separar mucho, o sea, no es que digamos, oye, está mal aquí algo en la cabeza o es por pura comodidad. No, ni es por pura comodidad, es por dolor, pero resulta que el dolor es gestionado y entendido de una manera distinta en un bebé a en un adulto, ¿sí? Ujú. El bebé dice el dolor no, y no, ¿por qué? Pues porque a mí me duele nomás, ¿sí? Ujú. Entonces, un adulto puede tener todavía ese esquema mental, ¿verdad? En ese sentido, pues si uno ya está demasiado metido en eso y no hizo lo necesario para salir, pues a lo mejor ya está amarrado por ese esquema infantil o fuera de realidad, del cual vamos a hablar ahora, ¿verdad? Pero en principio, pues muchos seres humanos han dado muestra de que sí pueden aprender aquello, pero no es una cuestión meramente de entendimiento, es una cuestión también de aguante, ¿verdad? Eso es lo que Y diría. de hecho, precisamente, la güera después pone, sí, yo creo que realmente hay personas que emocionalmente o psicológicamente no están habilitadas para soportar la verdad. Oh, Y sí, quería exacto. precisamente que eso lo fundamentara. Entonces, yo creo que ya con esto ya quedó. Sí, una preguntita. Esta segunda cosita la mandó la güera Sí. mientras yo hablaba. Ah, ok, entonces, ¿y No, de entonces hecho, qué es? no, lo mandó antes. O sea, ella Antes. Ah, misma no, hizo su propio proceso. entonces ya estaba preparada para, para esto, ¿verdad? Esta razón. Ya se había adelantado un poquito a esta respuesta y Exactamente. mandamos muchos saludos por ahí a la güera, ¿verdad? Sí, Muy también, bien. también antes de empezar, padre, quisiera decirles a todos que si tienen alguna pregunta durante el curso de la plática, pueden hacérnoslo por nuestra página de Facebook y estamos en vivo, nosotros leyendo los mensajes. Entonces, si tienen alguna pregunta, en ese momento la hacemos al padre, obviamente en el momento en que sea adecuado y acorde como vaya el padre, sino obviamente al final. Entonces, sin más por el momento, padre, podemos empezar si gusta. Claro que sí. Y bueno, el día de hoy nuestra bienaventuranza es la de los que tienen un corazón puro o un corazón limpio. Se puede decir de diferentes formas, ¿verdad? Bienaventurados o dichosos los puros de corazón o los limpios de corazón o los que tienen un corazón puro, un corazón limpio, ¿verdad? Y como siempre lo hacemos, aclaramos los términos. ¿Qué significará esto de puro y de limpio? Referido al corazón. Ya habíamos señalado que en la Biblia el corazón es la sede no solo del sentimiento como para nosotros, sino también la sede del pensamiento y de la toma de decisiones, o sea, como la sede de la voluntad, ¿verdad? Entonces, de inmediato yo quisiera presentarles un par de textos de San Pablo donde se habla de la pureza de los alimentos, ¿verdad? Para iniciar la aclaración de qué es eso de pureza, limpieza, pureza de corazón, o sea, de qué se trata con esa palabra. Y como sucede también en nuestro tiempo, hay muchas cosas que las personas consideran como malas y otras como normales, la misma, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más adelante un ejemplo medio dificilito por ahí, o un problema, un reto actual difícil. En tiempo de San Pablo, pues sucedía lo mismo y se ve que como los primeros cristianos eran judíos, al tener que pasar de la religiosidad judía y las creencias judías a las cristianas, pues algunos pasaban más rápido y otros más lentos, o unos habían pasado antes y otros después, ¿no? Y una de las cosas que había o que hubo como cambio fue precisamente el concepto de pureza o de limpieza, ¿sí? Aun cuando luego yo repita los textos, pero recordemos cómo una de las discusiones de Jesús con los judíos era sobre la pureza y la purificación, ¿verdad? Y en un cierto momento Jesús les dice a los judíos, no es lo de afuera lo que hace impuro al ser humano, sino lo que sale de dentro, ¿sí? Un texto que vamos a recordar un poquito más adelante. Pero quisiera partir de lo que San Pablo le responde a los cristianos de Corinto, ¿sí? Se ve que los cristianos de Corinto le preguntan a San Pablo, dice, oye, hay algunos que pues se dan cuenta que hay una carne que fue sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Y no la comen porque está contaminada, porque fue sacrificada a los ídolos. Y otros dicen, no, los ídolos no son nada, esta carne es normal y la comen.
Entonces había una dificultad, o sea, el hecho de decir cómo es que aquellos comen algo que no deberían comer, ¿sí? Cómo es que comen carne impura, sacrificada a los ídolos, ¿sí? Y los otros decían, pues, no, nuestra carne no tiene nada, ¿sí? Y les voy a leer entonces el texto, ¿sí? De 1 Corintios 8, 4, 7, el capítulo 8, versículos del 4 al 7, ¿sí? San Pablo dice, sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo y en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, porque la gente habla así, ¿verdad? Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero no todos entienden esto, o no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo, y con esto manchan su conciencia poco formada, ¿sí? Entonces, San Pablo ya está tomando posición, ¿verdad? O sea, entre los que dicen que no y que sí, ¿no? Y San Pablo dice, bueno, pues es que algunos todavía estaban tan acostumbrados a creer que los ídolos tenían consistencia, eran algo que todavía dicen sí, ¿sí? Porque está, bueno. Después, bueno, él sigue hablando de otras cosas, y en el capítulo 10 de esa misma carta vuelve a tomar otra vez el tema, y en los versículos 23 al 30 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, dice lo siguiente: todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno no piense en sí mismo, sino en los demás. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no la coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si voy a ser mal interpretado? ¿Sí? Aquí entonces tenemos dos problemitas. Uno, el hecho de ver qué pienso yo de veras de lo puro y lo impuro. Y la otra, cómo dialogar con otras personas que sí se ponen el problema, ¿sí? San Pablo es muy clarito, y luego voy a leer los otros textos de la carta a los romanos. O sea, San Pablo toca el mismo tema con los romanos, la comunidad de Roma, pero de una forma un poquito distinta, porque los destinatarios también son distintos, pero el pensamiento es el mismo, ¿sí? Entonces, San Pablo dice, una persona que ya maduró en su fe, ya sabe que los ídolos no son nada. Que otra persona haga una piedrita y una estatuita y etcétera, pues es una piedra, ¿verdad? Entonces, que le haga un rito y que no sé qué, pues la carne se queda igualita, ¿verdad? Diría San Pablo. Y esto supone que yo entiendo las cosas de una manera un poquito, diría San Pablo, más madura, ¿verdad? Más fuerte, porque yo ya sé que hay un solo Dios, ¿no? Lo escuchamos en la lectura. Ninguna otra cosa es Dios, y todo le pertenece a Dios, porque voy a juzgar impuro algo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Pues claro que no. Pero quien todavía no ha llegado a esta comprensión se pone el problema. San Pablo dice, pues tú sé libre, ¿verdad? Lo leímos muy claramente, tú comes, ¿sí? Pero si ves que otro, no piensa en el otro, un poquito, ¿sí? Y entonces, este es un reto importante de pureza de corazón, y vamos a seguir acercándonos pues a este argumento. Pero quisiera leer lo que San Pablo dice de esto, pero a los romanos, ¿sí? Porque yo creo que la diferente forma de redactarlo nos ayuda a comprender. Y les voy a leer entonces un texto que está en el capítulo 14 de Carta a los Romanos, versículos del 2 al 5. Ustedes, les digo los versículos porque ustedes pueden ir a
a leerlo pues en su propia Biblia. Dice, hay quien cree que puede comer de todo mientras que otros menos seguros comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal y como es. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, es decir, de Dios, ¿verdad? Pero no se caerá, porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para unos hay días propicios y días que no lo son, mientras que para otros los días son iguales. Que cada uno pues siga su propia conciencia. O otras traducciones dicen sus propias convicciones, ¿verdad? No es así tan sencillo, ¿verdad? San Pablo dice, bueno, pues si alguien considera que la carne es impura y veo que otro está comiendo esa carne, no lo juzgue. Le va a ser muy difícil, ¿verdad? Sobre todo si la conciencia está poco formada, pero dice, pues no lo juzgue. Es asunto de la conciencia del otro y su relación con Dios. Y al revés, ¿verdad? Una persona que es libre y todo y ve que el otro todavía está con esas cositas, pues que tampoco lo juzgue, ¿verdad? Dice San Pablo. No es tu asunto, ¿no? Ese es un asunto de esa persona con Dios, que es el Señor, ¿sí? Bueno, la cosa no es tan sencilla. Yo voy a seguir continuando con este tipo de situaciones porque nos coloca dentro del reto de la pureza de corazón. O sea, nos coloca dentro del reto de entender qué es la pureza de corazón y de adquirirla, ¿no? O de hacer un proceso para adquirirla y de paso nos pone el problema de la convivencia, ¿sí? Es decir, lo fácil que es que nosotros juzguemos a otros con nuestra propia conciencia, ¿sí? Y San Pablo dice, pues no lo juzguen, ¿verdad? San Pablo también expresa él su propia posición, ¿sí? En Romanos 14:14, yo le leí ahorita Romanos 14 del 2 al 5, luego dice otras cositas, y allá por el versículo 14 dice, yo sé y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien la considera impura. ¿Mm? Así dice San Pablo, dice, yo estoy seguro, él ya hizo su camino y su proceso, yo estoy seguro en el Señor Jesús que nada hay impuro de por sí. ¿Mm? Pero quien cree que algo es impuro, bueno, parece sí es, así que ese sí, ese lo tiene que observar su conciencia, prácticamente. Y cuando le escribe a Tito, la carta a Tito, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 15, dice San Pablo, todo es puro para los puros, mientras que para los impuros nada es puro. ¿Mm? Así es de que estamos ante una situación medio dificilona, ¿verdad? Y vamos a tratar entonces de aclarárnosla. La primera cosa que quisiera señalar y también sugerir es que no entendamos esta bienaventuranza en términos morales, es decir, impuro igual a pecado y puro igual a no pecado. San Pablo no habla así, ustedes lo vieron bien clarito. Él habla de conciencias y la conciencia que todavía, voy a decir así, no es pura porque está mezclada con creencias que hacen que uno no vea las cosas como son, prácticamente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de pureza e impureza, no en términos morales, sino en términos de madurez, ¿sí? De madurez espiritual, madurez cristiana, madurez humana incluso. Solamente quisiera repetir un texto que mencioné y adelanté un poquito antes, que encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículos del 11 al 20, donde Jesús está discutiendo con los judíos que estaban ahí con sus purificaciones exteriores y quién sabe las manos y hasta el brazo, ¿no? Y Jesús entonces les dice muy claramente que no hay nada que entre al hombre y que sea impuro, todo es puro, ¿sí? Declara puros todos los alimentos. Dice, mientras que lo impuro es lo que sale del corazón, y dice concretamente, malos deseos, asesinatos, adulterios, robos, mentiras, chismes. Ahí sí es donde, entonces,
lo impuro es eso, ¿sí? Vamos entonces a decir así, ¿no? Lo que sale entonces del corazón. Y bueno, aquí entonces, dos cositas que quisiera recordar y que ya habían aparecido pues en bienaventuranzas anteriores. La primera es entonces, ¿qué es eso de corazón? Lo decíamos, es la sede del pensamiento, sentimiento, toma de decisiones. Y la pureza es la manera de mirar las cosas, que es mirarlas como son, mirarlas como Dios las hizo, mirarlas como obra de Dios, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que tiene que ver con la percepción, ¿sí? Si la percepción es pura o es impura. En otra bienaventuranza, sobre todo en la de dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, decíamos que la justicia es la mentalidad. Y si ustedes se recuerdan, decíamos que nosotros percibimos según nuestra mentalidad. Por ejemplo, un ejemplo nada más tanto por recordar. Si yo en mi mentalidad creo, estoy completamente seguro que todos los seres humanos son malos, yo voy a ver a todos malos. Y a los buenos los voy a ver como malos que me están tratando de engañar, ¿sí? Pero no los voy a poder ver como buenos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mi mentalidad condiciona fuertemente, condiciona completamente mi percepción, ¿sí? Entonces, recordamos muy poquito eso porque esto nos va a permitir comprender de una manera experiencial lo que entendemos como pureza de corazón. Pero bueno, todavía para seguir comprendiendo la bienaventuranza, la segunda parte es, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y que es algo fabuloso, ¿no? Al final vamos a tratar de ver de qué forma esto se entiende, ¿sí? ¿Quiénes son los que miran a Dios? ¿Sí? Pero desde el punto de vista bíblico, esto nos resulta muy claro gracias a dos salmos, ¿sí? El Salmo 24 y el Salmo 15. Voy a leer del Salmo 24 los versículos del 3 al 6, ¿sí? O al menos del 5. Entonces, ¿qué es lo que dice ese salmo? Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? Y responde el mismo salmo, dice, quienes los que tienen manos inocentes y un corazón puro. ¿Sí? ¿Sí? Y dice, esta es la raza de los que buscan ver tu rostro, Dios de Jacob. ¿No? Entonces, es como un razonamiento, vamos a decir así. ¿No? ¿Quiénes son los que ven a Dios? Pues los que están en donde Dios se manifiesta. ¿Dónde se manifestó Dios en el Antiguo Testamento? Pues en el monte Sinaí. Ya sabemos que en la Biblia el monte es el lugar de la manifestación de Dios. Ahí tenemos la zarza ardiente, etcétera, ¿sí? Por eso el salmista dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién es el que va a ir ahí donde Dios está? El que tiene manos inocentes y puro el corazón, el que no cree en los ídolos ni engaña a su prójimo. Este es el tipo de personas que buscan ver tu rostro, Dios de Jacob. ¿Cuál es entonces la lógica? La lógica es, ven a Dios los que están en su casa, en su morada. ¿Sí? Esa es la lógica. ¿Y quiénes son los que están en su morada? Pues los que no creen en los ídolos, ¿verdad? Y los que no engañan a su prójimo. Es decir, los que tienen un corazón puro y manos limpias. ¿Qué significan las manos? En la Biblia significan las obras. Entonces, las manos son inseparables del corazón, ¿sí? O sea, las obras van a reflejar lo que yo pienso, siento y decido, ¿no? Entonces, el Salmo 24 nos ayuda a entender esto, ¿sí? El Salmo 15, ¿sí? Inicia igualmente diciendo, Señor, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿verdad? Igual, o sea, los que ven a Dios son los que habitan con Dios, prácticamente, ¿sí?
Y también lo hace en forma de pregunta. ¿Quién morará en tu tienda? Y responde, quien obra la justicia y dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano ni agravia a su prójimo. Y cuando jura, aún en perjuicio propio, no se retracta, mantiene su juramento. No presta dinero a usura, ¿sí? Ni acepta soborno contra el inocente, ¿sí? Estos son los que habitan en la casa de Dios. Naturalmente que nosotros tenemos que ver cuál es el trasfondo de todo esto, y ustedes se darán cuenta que la pureza de corazón se refleja sobre todo en el trato con el prójimo, ¿sí? En el trato caritativo con el prójimo, en la manera de tratar. Y sobre todo cuando el prójimo está en desventaja. Lo siento mucho si nos afecta, pero pues así es, ¿no? Si cuando mi prójimo está en desventaja, yo aprovecho, ¿sí? Tengo un grande y largo camino que hacer de pureza de corazón. Si yo no aprovecho la desventaja de mi prójimo, en ningún momento, aunque no me convenga, felicidades. Estamos, digamos, ya viviendo, al menos en parte, quizá no en forma perfecta, la pureza de corazón. Y es precisamente lo que ahora vamos a desglosar, ¿sí? También con el objetivo de entenderla y de poderla vivir, desarrollar, favorecer, etcétera, ¿sí? Entonces, decimos de inmediato, la pureza de corazón consiste en que yo vea a mi prójimo en forma transparente. ¿Qué queremos decir con transparente? Que acá no se me atraviesen cosas cuando veo a mi prójimo. ¿Sí? Un vidrio transparente, pues es que un cristal que no tiene manchas, no tiene cosas aquí que me impidan, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, aprovecha que su prójimo no se dio cuenta, abusa, o el usurero, ¿verdad? Que decía por ahí el Salmo 15, pues no ve a su prójimo, ve su interés. No tiene transparencia porque está su prójimo enfrente y hagan de cuenta que aquí está su interés. Entonces, lo que ve es su interés, o sea, y por eso es por lo que no puede tener transparencia. Y entonces vamos a tratar de ver qué es lo que nos impide tener esa transparencia o ver entonces a nuestro prójimo. Ya lo había señalado al principio, cuando introducía la bienaventuranza, ¿verdad? Pensemos en un niño chiquito, en un bebé, no sé, de 6 meses, ¿no? Por ejemplo, de edad, ¿sí? Ese bebé no puede entender que los seres humanos grandotes que para él pueden todo y le dan todo, ¿verdad? Tengan problemas, tengan límites, él no puede, ¿sí? Un bebé de 6 meses no puede percibir, digamos, más cosas que sus necesidades, ¿no? O sea, necesita algo y llora, etcétera, y pues, se lo dan y deja de llorar, ¿sí? Al año también, 2 años también, sí, un poquito, ¿verdad? Lo malo es que tenga ya 50 y siga igual, eso es lo malo que decíamos al principio, ¿no? Pero un niño es así, ¿verdad? Y tiene dos características que quisiera señalar y nos ayudan a entender lo que es la pureza de corazón. Una es la mentalidad mágica, es decir, un bebé cree que las cosas le llegan, no saben, o sea, no tiene ninguna comprensión de todo lo que se necesita para que le llegue lo que necesita, ¿sí? Como que llega mágicamente, ¿sí? Se le conoce en psicología como pensamiento mágico, ¿sí? Yo hago esto porque yo quise se logra o porque hice este pequeño acto ya, etcétera, ¿sí? A la persona le falta lo que se llama pensamiento crítico, es decir, la capacidad para mirar que la realidad no depende de lo que yo necesito. Si yo quiero obtener algo, necesito, pues, usar la razón, calcular, prever, proceder, ¿sí? Y se llama pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento mágico, decíamos,
manifiesta incapacidad para ver las cosas como son. O sea, uno las ve así, pues como no son, vamos a decir. ¿Sí? Y la otra característica del pensamiento infantil se llama narcisismo. O sea, yo me relaciono con los otros según lo que necesito, no según los otros, ¿verdad? Por eso ve a los adultos de esa manera, ¿no? Los adultos tienen la obligación de ver al bebé según ya no las necesidades del adulto, ¿no? Sino las del bebé. Y también fueron bebés. Es decir, tuvieron que hacer un proceso, un camino para pasar desde esa actitud donde no pueden ver al otro en sí mismo, solo ven sus necesidades, tienen que pasar poco a poquito a lo contrario, es decir, cuando tengan hijos o cuando tienen hijos, a poder ver las necesidades del hijo, aunque el papá y la mamá estén que se caen de sueño, lo que sea, ¿verdad? Sí, bueno, los papás y mamás ya lo saben mucho mejor que yo. Y entonces, a ese le vamos a llamar pensamiento objetivo, ¿sí? Entonces, el pensamiento narcisista ordinariamente es el de alguien que no ve a los otros. O sea, no podemos decir que tenga una percepción transparente, ¿verdad? Y un poquito, pues, respondiendo a la pregunta inicial, ¿no? Que se hacía, ¿verdad? El hecho de decir, ¿es comodidad? Perdón, si es pura comodidad, en parte puede serlo cuando uno no crece, ¿verdad? No se esfuerza por ver las cosas como son, pero también es miedo a sufrir, ¿verdad? Lo comentábamos en su momento. Y entonces, vamos a decir que lo que obstaculiza la limpieza de corazón es la carencia de objetividad, ¿sí? Por objetividad entendemos la capacidad de ver al objeto de conocimiento, que puede ser una persona, ¿sí? Verla en sí misma, ¿sí? Por lo tanto, la pureza de corazón, como ya lo dijo San Pablo, ¿sí? Requiere un proceso de maduración, o sea, que yo vaya dejando aquellas cosas que son mágicas. Los ídolos son mágicos, ¿sí? Algún ejemplo por ahí, a veces idolatramos a nuestros papás y después no sabemos qué hacer con los límites que tuvieron y que nos afectaron un poquito, ¿verdad? Pues tendremos que desidolatrarlos, ¿verdad? Cuando un hombre se enamora de la que va a ser su mujer, pues la idolatra. El problema es cuando ya se acabó la idolatración, ¿verdad? Que de veras la vea maduramente, o sea, que no la vea mágicamente, ¿verdad? Si la ve, mira, de carne y huesos, y entonces que pueda tener la capacidad objetiva, transparente de verla como es. Ese es el grandísimo reto de la pureza de corazón. Y hay otra cosa que a mí me parece bastante más retadora, ¿no? Y que también nos impide mirar con transparencia y son los traumas, ¿sí? Digo que es delicado porque pues hay muchas formas de entender los traumas. Hay algunas personas que no son psicólogos o que sí son psicólogos, hay de los dos lados, donde se tiene un concepto así como que no hay que, o sea, no sé, como muy técnico, ¿no? Y claro que bueno que nosotros podamos entender los traumas en forma muy técnica, pero falta la otra cosita también, ¿sí? Que la gente ordinaria también se empodere un poquito de su propia sanación, vamos a decir así, ¿sí? Y entonces sí es muy importante que nosotros podamos entender los traumas y otras situaciones psicológicas también con un lenguaje manejable, ¿verdad? Porque la gente que logra sanarse por todo el proceso personal que hace, lo hace gracias a que entendió, ¿verdad? En ese sentido, quisiera decir que es un trauma en un lenguaje muy coloquial, como generalmente se me ocurre hablar, ¿verdad? En estas pláticas, pero también respetando toda la ciencia que tenemos sobre esto, ¿sí? O sea, lo que nos dice la psicopatología, los diferentes versiones del DSM y cosas por el estilo. Entonces, un trauma es un acontecimiento que quedó memorizado, ¿sí?
no mentalmente solamente, también puede ser, sino emocionalmente. Es decir, nos queda una memoria dolorosa, una memoria que también puede ser confusa. Entonces, yo la tengo ahí. ¿Por qué mi psicología o por qué Dios me dio esa capacidad de memorización tan fuerte, verdad? Pues para que no me vuelva a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Había un socket, creo que ya lo platiqué por ahí, sí, de donde se atornilla, pero sin foco, a la altura de uno, de niño, me decían, no lo toques, no lo toques. Bueno, pues yo no me acercaba al socket, pero se me ocurrió un día tomar un fierro, ¿verdad? Y lo pongo y un toque tremendo. Bueno, ¿ustedes creen que se me olvidó el toquezazo ese? Pues no se me olvida. ¿Para qué? Pues para que no lo vuelva a hacer, ¿sí? Es decir, esa memorización, pues no tan agradable, ¿sí? Es protectiva, tiene una intención protectiva. Los traumas tienen eso, es decir, no se nos olvida el dolor y el trauma, digamos, brinca cuando hay alguna cosita que me lo conecte, aunque sea cualquier cosilla, ¿sí? ¿Sí? Y entonces vuelvo a sentir lo mismo y aunque mi cerebro no lo sepa, bueno, yo no lo sepa, mi cerebro lo hace para que yo me proteja de eso, ¿no? Que lo percibí por esa cosita que apareció por allí. Pero ¿qué tiene que ver esto con la limpieza de corazón? Que entonces, si yo no he resuelto un trauma, y aparece una persona con un rasgo que me recuerde a aquello, ¿qué es lo que pasa? Dejo de ver a la persona que tengo enfrente y empiezo a ver mi dolor, ¿sí? Y entonces, pues puede ser que yo vea a la persona como que me cae muy mal y entonces empiezo así, me cae muy mal, ¿sí? La persona no tiene la culpa. Lo que pasa es que, bueno, pues tenía pues algún rasgo o un color o un tipo de vestimenta o una estructura medio parecida, no sé, a alguien que me traumó o lo que fuera. Y si yo no he resuelto el trauma, yo no puedo ver transparentemente a esa persona, ¿sí? Y aquí entonces podemos ver claramente que la limpieza de corazón, la pureza de corazón, no es algo nada más moral, ni principalmente moral o ético, ¿sí? Es una cuestión de capacidad de mirar transparentemente y de poder mirar al prójimo. Cuando sucede que aparece una persona que no conocía y me resulta muy antipática, yo sé que la persona es simpática. El problema es mío, ¿sí? Y entonces le empiezo a tratar, pues, como persona simpática, ¿sí? Y ya la persona me dará las señales de si es adecuado o no, si a lo mejor es antipática porque es invasora o porque es engañosa, ya se verá. Pero en principio, cuando no me he hecho nada, ¿no? Y me he encontrado con muchas sorpresas, o sea, personas que realmente son simpáticas y que a primera vista me resultaron antipáticas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los esfuerzos por tener limpieza de corazón se van a realizar y son sanadoras, curioso, sanadoras también en términos psicológicos, cuando yo tengo una firme voluntad de mirar las cosas y las personas como son y que mi conducta sea congruente con eso. Esto a mí me parece que es una de las cosas más difíciles y más retadoras. Hay mucha gente que me dice, oiga, pero pues si me cae mal, ¿cómo que no es hipocresía que yo estoy ahí? ¿Sí? No es nada sencillo. Se les atraviesa por acá una telaraña narcisista, ¿verdad? Algo así como si la persona creyera que es correcto poner a los otros al servicio de mis estados emocionales, ¿sí? No, ¿verdad? En lo personal, considero que la pureza de corazón tiene también ese esfuerzo reflexivo por decir, mis sentimientos son muy respetables, no los voy a ignorar, ¿verdad? Los voy a ver de frente, los voy a afrontar, voy a entender. Pero cuando yo pongo a los otros al servicio de lo que yo estoy sintiendo, yo dejé de mirar a los otros. Yo estoy viendo lo que estoy sintiendo. Y entonces aquí se me atravesó el trauma, o sea,
no puedo ver con transparencia, ¿sí? Y aquí es donde están los retos más fuertes. Cuando veíamos en qué consiste la pureza de corazón a partir de los Salmos 24 y 15, ¿verdad? ¿Quién es el puro de corazón? El que no presta dinero a usura, el que no acepta soborno contra el inocente, es decir, el que mira al prójimo, ¿sí? Más allá de sus intereses, ¿sí? Y de sus ventajas. Imagínense una persona así. ¿Sí? Es una persona muy sana, ¿sí? Muy sencilla, muy cercana, muy abierta. ¿Sí? Y es aquí donde nos vamos dando cuenta cómo cada bienaventuranza nos conecta con las otras. El pobre de espíritu, que decíamos, es el sencillo, fabuloso, ¿sí? El manso, que es el bondadoso, y así sucesivamente. Y por otro lado, desde el punto de vista psicológico y también cristiano y humano, pero bueno, como digamos, si me coloco en la perspectiva psicológica, digo, pues lo entiendo y la relación de ayuda requeriría esto y esto, claro que sí. Desde el punto de vista cristiano diría, lo entiendo, pero no puedes tener caridad. ¿Sí? Lo que voy a decir ahorita, con mucho cariño, con mucho respeto, ¿verdad? Para todas las personas que se sientan aludidas. Sí, o sea, de veras, es una cosa que me parece a mí que es importante verlo de frente, ¿no? Sin juicios morales, pero sí con la grande firmeza, el grande deseo, ¿sí? De tener esa mirada transparente. Pero, por ejemplo, la susceptibilidad, ser demasiado susceptible, demasiado sensible, ¿verdad? Demasiado violento, muy depresivo, ¿sí? Todas esas cosas funcionan para no ver las cosas como son, ¿sí? Claro. Imagínense que soy un susceptible de primera y no me toquen porque me derrumbo y todo el asunto, ¿sí? No me digan las cosas como son porque no las aguanto. ¿Mm? ¿Verdad que resulta muy claro esta cuestión? Les mando un abrazo a todos los sensibles y susceptibles, pero con mucho cariño, esta es la verdad, ¿sí? O las cosas, pues, me parece que son muy entendibles, ¿sí? Yo creo que puede ayudar mucho cuando nosotros vamos entendiendo que la pureza de corazón es mirar las cosas y sobre todo las personas como son, ¿sí? Porque eso va a hacer que yo sane todas mis interferencias, ¿sí? Y yo sé que no es sencillo, ¿verdad? Y que quien requiere ayuda especializada que la tenga, pues, ¿no? Pero también debemos reconocer a todas las personas que sin esa ayuda especializada lo lograron, sobre todo antes de que apareciera la ayuda especializada. No nos olvidemos que la psicoterapia, sí, claro, nace, si queremos decir que nace con Freud, con el psicoanálisis, estamos hablando del año 1900, ¿sí? Es decir, ¿y qué pasó antes de 1900? ¿Sí? Y los grandes sabios, santos, maestros que hicieron, ¿verdad? Pues hicieron un proceso sanador, ¿sí? De esta manera que, digamos, es fácilmente recuperable, ¿no? Podemos nosotros estudiar a San Juan Bosco, Santa Teresita del Niño Jesús y ver cómo fueron esos procesos y siguen este esquema, ¿no? Lo que hace la psicoterapia y la ayuda especializada simplemente es usar otro lenguaje, un lenguaje un poquito más técnico, ciertas tácticas que no necesariamente implican un proceso espiritual. Pero lo que sí es cierto es que un proceso espiritual debe tocar precisamente todas estas cosas. En ese sentido, por ejemplo, se los puedo asegurar porque tengo testimonios de estos fehacientes, cuando una persona descubrió lo valioso que es querer ver las cosas como son, ¿sí? Sanan. ¿Sí? O sea, cuando eso lo llevan a la práctica, ¿sí? Sanan muchísimas cosas. ¿Sí? Y para ello, entonces, requieren varias condiciones. Y la pregunta inicial de esta tarde, pues ya medio lo decíamos, ¿sí? Es entonces, si quiero hablar de corazón, el corazón de la sede del pensamiento, sentimiento y toma de decisiones. Tomo la decisión. Voy a partir de ahí, de querer ver las cosas como son. Así me retuerza. Yo sé que me retuerzo un rato, o 4 o 5 ratos,
pero después aprender, ¿sí? La voluntad de, ¿sí? Y para ello necesito, y paso al piso de hasta arriba, usar la razón, ser razonable, decir, a ver, yo sé que este me cae muy mal, pero yo entiendo que el otro se merece que yo lo trate bien. Y como no me ha hecho nada, yo entiendo. Eso de yo entiendo, ¿sí? Es usar la razón, la sede el corazón es la sede también del pensamiento, ¿sí? Y lo que siento es congruente con lo que hasta ese momento puedo pensar y puedo hacer. Pero yo ya sé que cuando mi mente vaya adquiriendo la capacidad de mirar las cosas como son y yo en mi conducta pueda ser coherente para actuar de acuerdo a eso, mis sentimientos también estarán modificándose, ¿sí? Entonces, Padre, disculpe, en este sí. punto tenemos una pregunta. Elena Saavedra dice que gracias por el abrazo de los sensibles, que dice. Y dice, pero si solo en ciertos temas uno es muy sensible y discute para convencerse al otro u otra, ¿en esto hay que estar también atento? Claro, cuando uno dice en unos puntos uno es más sensible, yo le sugeriría un caminito, diría, me voy a detener en ese punto, porque ese punto toca algo que a mí me afecta. Por eso es que soy más sensible en ese punto, ¿sí? Y esta es la manera en la que yo voy conociéndome un poquito más, ¿sí? Entonces, que vea ese punto, ¿sí? Y en muchas ocasiones sucede que a mí me afecta mucho un punto o algo que otra persona hace o dice, ¿sí? Y trato de salvar a la fuerza porque no soy consciente que me está recordando un sufrimiento tremendo, ¿sí? Entonces, sí, claro que posible sí es, o sea, que uno sea muy sensible en algunos aspectos de la vida y esos aspectos de la vida se convierten en las señales que me van a mí a indicar, ¿sí? ¿Dónde es donde estaría eso? Sí, eso es lo que le respondería y claro que le mando otro abrazo por sensible. No, si es que lo fuese, ¿verdad? O bueno, por esos puntitos, ¿no? Que son de mayor sensibilidad, ¿verdad? Igualmente, por ejemplo, cuando uno es voluble, impulsivo, etcétera, ¿sí? También está medio dificilón, pero no es imposible. Pero, por ejemplo, cuando yo me dejo llevar por un impulso, en el momento en el que me viene, genero el impulso, dejo de ver al otro. En ese momento yo estoy viendo lo que me afectó y por eso, ¿sí? Aquí la dificultad del impulso es por la velocidad, o sea, es mucho más rápido, no alcanzo a pensar. Pero después de que yo sé en qué soy impulsivo, como la respuesta que acabamos de dar ahorita, es, a ver, ¿por qué cuando pasa esto? Sí, entonces voy a analizar eso, ¿sí? Claro que al principio lo voy a tener que hacer después de fallar, o sea, voy a fallar porque soy impulsivo, ¿sí? Pero el impulso va a desaparecer cuando para mí eso que me genera el impulso deja de ser amenazante, ¿sí? ¿Perdón? ¿Sí? Y entonces, claro que habrá quien tarda un poquito más, quien tarda un poquito menos, ¿verdad? Pero bueno, adelanto una cosita. Cuando una persona tumba una amenaza, ya no es impulsivo en eso, tumba otra amenaza, se lleva dos, pues cada vez es menos impulsivo, pero cada amenaza que tumba no es una cosita que quitó. Quitó esa amenaza, pero tuvo un aprendizaje. No solamente quitó una amenaza, ¿sí? Sino que su modo de entender la vida ya es, digamos así, de otro modo, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí el grande reto de la pureza de corazón es la percepción transparente, ¿sí? Y en ese sentido, yo diría muy rápidamente que nuestro grande reto, pues sí, es percibirnos a nosotros en forma transparente, verdadera. ¿Sí? Y aquí pues vamos a recordar al pobre de espíritu. ¿Sí? Ojalá que cuando yo me equivoque, cometa un error con mi prójimo, lo pueda reconocer, por ejemplo, ¿sí? Transparentemente. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y lo que dijimos de la pobreza de espíritu, ¿no? La mansedumbre,
Y claro que esa es una persona muy sana, muy sana, muy saludable. Hemos hablado de la transparencia en la percepción del prójimo. Y quisiera decir una palabrita en la transparencia de la percepción de Dios. Claro, porque a Dios lo vemos muchas veces a la luz de nuestras incapacidades y sufrimientos. Sí, o sea, estamos enojados con Él a veces. ¿Por qué? Pues porque no hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros creemos. Uno dice, caramba, aquí yo no estoy viendo a Dios como Dios. O sea, no, sí, estoy viendo otra cosa, ¿sí? Estoy viendo una máquina de soluciones o alguien que sabe menos que yo y que tendría que hacer lo que yo quiero porque yo le recé 50,000 rosarios. No, Señor. O sea, Dios es Dios, Él es el Señor, Él es el que sabe. Y todo lo que pasa lo hace por amor a mí, aunque a veces no me cuadre y aunque a veces yo no lo aguante, ¿sí? Está bien, no, no está tan sencillo, pero la pureza de corazón con respecto a Dios se va a verificar cuando yo pueda ver a Dios, como mi Señor, como el que realmente sabe, como el Todopoderoso, como aquel que me ama más que nadie. Señor, pero es que no lo veo, pues estoy bastante cegatón. Pues sí, o sea, el problema es mi ceguera, ¿sí? Y más grande es mi ceguera, o menos aguanto yo la realidad, con menos pureza veo a Dios. O sea, no existiría la pureza, ¿sí? Entonces, eso sería. Y aquí es donde se ubica la visión de Dios. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Una de las cosas que me parece más evidentes es que cuando una persona va haciendo este proceso y por lo tanto ya no usa a su prójimo para aliviar sus traumas, ¿sí? Ya no usa a su prójimo, etcétera, ¿sí? Entonces es capaz de amar. Entonces realmente es capaz de amar. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. Entonces, claro, en esta tierra, todavía no, en la que todavía no vemos a Dios cara a cara, ¿verdad? Sí lo vemos, no cara a cara, pero sí lo vemos, ¿sí? De esta manera. Entonces, Dios es amor. Y por eso es por lo que, vamos a decir así, que la pureza de corazón no equivale a ser inocentones. El ingenuo, el tontite, mira este, la pureza de corazón es una conquista. No es de los ignorantes, no es de los que no ven, no, sí. La pureza de corazón es una manera de ver, una manera de mirar todas las cosas, de mirarse a uno mismo, de mirar a los otros, de mirar la realidad, de mirar la naturaleza, de mirar a los animalitos, de mirar a Dios. Entonces, esa sería. Y bueno, comentaba un poquito al principio, hay un reto muy grande en el tiempo presente entre los católicos, ¿no? Que se parece un poquito a la carne sacrificada a los ídolos y pues es una cosita que queda ahí medio pendiente. Hay conflicto entre creyentes, entre católicos, con respecto a la nueva era y algunas cosas que algunas personas creen que son de la nueva era y son tan viejas, tan viejísimas, como el yoga, como Reiki y todas esas cuestiones, ¿no? Y hay católicos que consideran que eso es algo malo, demoníaco, y otros que dicen, pues no está natural. Es como la carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Y bueno, nuestro grande reto es mirar con transparencia todas estas cosas. Lo que es natural, ¿sí? Encuentro muchísimos errores al respecto, ¿sí? Hay personas que me llevan un documento y me dicen, oiga, pero mire que el Papa dice esto, le voy a ir donde dice que es del Papa, y pues, no era del Papa. O sea, hay muchas cosas que se ven como no son. Y lo que diría San Pablo sería, pues no se juzguen unos a otros, ¿verdad? Si un creyente cree que el yoga está mal y ve otro creyente que hace yoga, pues no lo juzguen.
usted no haga yoga si usted cree que eso es malo, ¿verdad? O lo que sea, ¿sí? Y comentaba pues un poquito aquí con Gisela, ¿verdad? Que si se quiere, este tema lo podemos tratar ampliamente la siguiente vez, ¿sí? O eventualmente una cosa, o sea, si fuera la siguiente semana, esta bienaventuranza duraría ¿verdad? Dos jueves. Pero es un tema como muy ilustrativo para esto, ¿sí? Y desde el punto de vista pastoral, yo lo considero importante porque entre creyentes hay quienes juzgan que el otro está mal y hay quienes se quedan inciertos y todo ese asuntito, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos si hay preguntas y si hay sugerencias que lleguen o no lleguen, ¿verdad? Y bueno, pues ese entonces nuestro tema de hoy. No sé si quisiera si llegó por ahí alguna pregunta, alguna otra cosita por allí. No tenemos ninguna otra pregunta todavía, padre, pero creo que con lo que comenta con respecto al tema del yoga y del Reiki, creo que sería muy ilustrativo y también creo o sea, esperamos los comentarios de la gente que nos está viendo, si les interesa saber un poquito más. Yo personalmente, a mí sí me gustaría, puesto que hay mucho, o sea, hay de las dos partes, mucha de la nueva era se está metiendo y que no sabríamos probablemente distinguir cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no, que creo yo que la verdad nos ayudaría mucho como católicos el tener un criterio un poquito más formado. Perfecto, muy bien. Ya veremos entonces qué nos dice las personas. Hay dos opciones, una, hacer como una segunda parte la próxima semana o al final de las bienaventuranzas algo específico sobre esto, ¿verdad? Porque Claro. trataría de ser muy completo en toda esta visión de esta problemática. Muy Yo bien. considero, a reserva que alguien diga algo diferente, que sería mejor como que continuar la siguiente Ok, como de dos para que tenga como cierta continuidad y que sepamos que vamos con la de limpios de espíritu. ok, perfecto. Maru Comparán dice muchas gracias, muy, muy interesante. Marichuy Herrera dice qué gusto poder oírlo, padre Octavio. Muchas gracias. Pues muy amables, muchas gracias, muchos saludos, ¿eh? Ujú. Ujú, muchas gracias, Ok, padre. Entonces, a reserva si alguien tiene un comentario diferente, a mí me gustaría que fuera la siguiente semana. Sí, padre, sería bueno profundizar mejor el tema, por favor, Elena Saavedra. ok, Sí, perfecto. Entonces, pues prácticamente ya lo decidimos ya desde ahorita que sí, la siguiente semana y ya vemos si la siguiente semana salen más cosas, pues le exactamente. continuamos o vemos qué otra opción hay, ¿verdad? Claro. Ujú. Mari Carmen Hernández dice, gracias, mi padre consentido, padrísimo, se amplían el tema. Un abrazo del atrio San Juan Diego. Igualmente, Y Norma gracias. Contreras, estoy de acuerdo contigo, Gisela, o sea, que sí, la semana que entra. Entonces, Perfecto. si de los que nos están escuchando tienen alguna pregunta en específico, o sea, que quisieran, el padre obviamente va a preparar su tema, pero si tienen alguna pregunta en específico o alguna duda o algún caso en particular que quisieran como que el padre nos ayudara como a clarificar, sería un poquito más ágil para no esperar las preguntas en el momento, precisamente para que nos ayude a todos a profundizar en esto. Priscila Cedillos dice, muchas gracias, Padre Octavio. Gracias, muy amable, gracias, gracias. Le mando un Bueno, fuerte pues por todas por partes. hoy entonces yo me despido y Dios mediante el próximo jueves por aquí nos vemos y Sí, continuamos entonces este tema con esta perspectiva, para esta ¿verdad? perspectiva. Sí, muchísimas gracias, Padre. Gracias a todos los que nos acompañaron. Entonces nos vemos la siguiente semana a las 6 de la tarde igual, Padre, ¿verdad? Ahí sí, a las 6. Ok, Nos bueno. vemos. Muchas gracias. Hasta Buenas noches, buenas buenas tardes. noches. Hasta luego.